Bienvenidos a mi podcast No te dejes para después, un espacio creado para inspirar. Hoy, Dillaner Acevedo, madre soltera de 5 hijos y una mujer que después de 18 años descubrió qué significa no dejarse para después. Dillaner, te conocí en un espacio y en un proyecto social muy lindo, Sonrisas con propósito. A propósito, más adelante nos contarán en qué termina todo este proyecto. Por ahora te voy a invitar, aquí hay 5 copas, cada una tiene un color. Tú escoges una y lo pruebas. Hola Liri, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. ¿A qué te supo? ¿A qué te sabe? Me sabe un poco ácido. Ácido, un poco ácido. ¿Y ese ácido con qué te conecta? Me conecta con mi vida, con Con tu una vida. gran parte de mi vida. ¿Y qué nos quieres contar de esa gran parte de tu vida? Bueno, Liri, como lo mencionó usted al iniciar, yo soy madre cabeza de hogar de 5 hijos, de los cuales mis 3 hijos hombres son de mi primera relación, un hogar que se formó de mi primer noviazgo, de mi primera relación, cuando yo tenía 16 años. Fui O sea, tu primera madre relación a los a 16 los años. 16 años. Okay. Fui madre a los 17 de mi primer hijo, faltando unos meses para cumplir los 18 y ser mayor de edad, pues tuve a mi primer hijo. Mm, de esa relación, de ese hogar, están mis 3 hijos hombres, un hogar que se formó por varios años, eh, pero un hogar que se formó con el paso del tiempo con, con muchos golpes, con muchos malos tratos, tanto físicamente como psicológicamente. Mm, y desafortunadamente mis hijos, sobre todo el mayor, percibió pues toda esta situación. O sea que tuviste tu primera relación con tu pareja, 16 años, nace tu hijo y luego nacen 2 hijos más. Sí, señor. Y esta relación, lo que te entiendo, conflictiva, con maltrato, cuéntame un poquito cómo era ese maltrato. Él era un poco, bueno, un poco no, muy posesivo, demasiado celoso, y eso llevaba, o sea, esa manera de él ser lo llevaba a los golpes. Entonces, golpes era, de pronto llegaba de su trabajo o se salía a tomarse una cerveza y llegaba a acabar pues, con la casa, pero en ese acabar, digámoslo así, pues resultaba yo. Entonces fueron muchos años así, años donde yo intenté sostener el hogar, el matrimonio, por la estabilidad de mis hijos, sometida a no cumplir, digamos, sueños como seguir estudiando, que era algo de lo que yo siempre, digamos, tuve en mente. Mi primaria y mi secundaria la realicé toda en un colegio salesiano. Tuve muchísimo apoyo por parte pues, de las monjas y siempre pensé que podía seguir estudiando, que podía prepararme y lograr lo que yo siempre había soñado. Me dediqué a mi hogar, me dediqué a mis hijos y muchísimos años después Pero entendí. sí, pero ahí te quería preguntar,
¿Cuánto tiempo duraste con esa relación? En esa relación duré más o menos 13 años. 13 años. 13 años. Todo el tiempo con maltrato. Digamos que duramos unos 7 años donde la relación estaba pues estable, bien, eh, pero después comenzó como a fracturarse y ya pues empezaron digamos los golpes, eh, situaciones ya que no, pues no se podían seguir permitiendo también pues por, digamos, la estabilidad emocional de mis hijos. Y cuando comienza todo ese maltrato que tú dices que él llegaba tomado a acabar con todas las cosas y de paso contigo también, y duraste cierta cantidad de años en esa relación, ¿qué te hizo quedarte ahí tanto tiempo? Mis hijos. Mis hijos me llevaron, digamos, a estar ahí y de un pensamiento que viene de casa, digamos, de mis papás, que era que el matrimonio es para siempre, que uno debe estar sometido absolutamente a todo, eh, que los hijos tienen que crecer en un hogar, tienen que estar con papá y mamá, que los hijos, pues es que no está bien visto ante los ojos de la sociedad o de muchas personas, de pronto el separarse y volver a formar otro hogar. Todo eso hacía y hizo que yo Te quedaras en esa me relación. quedara en esa relación y me quedara en ese vivir que ya no era vida. O sea, muchas creencias y muchos pensamientos que estaban muy arraigados diciendo, matrimonio es para toda la vida, te tienes que quedar y Y me aguantar. tengo que someter a muchas cosas. Bueno, y como tenías esos pensamientos, esas creencias ahí tan fuertes y lo estabas haciendo por tus hijos, ¿en qué momento te diste cuenta que definitivamente ya necesitabas salir de esa relación? El momento exacto para salir de la relación fue una pelea que tuvimos. Mi hijo mayor ya estaba, pues, creería yo que tendría como unos 10 añitos, 9 añitos. Y una noche, cuando él llega a golpearme, eh, los golpes obviamente eran golpes demasiado fuertes, donde mis piernas eran llenas de moretones, mis brazos, mi cara. Eh, el niño viendo la situación, yo pensando que estaban dormidos, que él estaba dormido. Resultó que no y el niño pues intervino ese día. Ujú. No sé si fue Dios, no sé si esa noche alguien, no sé, me sacudió, me dijo no más, pero recuerdo muy claro que yo me desperté al otro día y dije no más. Cogí mis maletas, unas bolsas de basura, empaqué mi ropa, la ropa de mis hijos y me fui para donde mis papás. Llegar allá no fue fácil, pues porque obviamente el pensamiento de ellos era muy diferente al mío. No eran ellos los que estaban viviendo la situación que yo estaba viviendo y más por mí la situación que vivían mis hijos. Entonces llegué donde ellos, no me cerraron las puertas, a pesar de tantas críticas y juzgamientos que me hicieron en ese momento. Eh, pero llegué allá quedé un buen tiempo ¿Y ahí qué y fue lo más difícil que tuviste que enfrentar como mamá? empezar a resolver, empezar a mirar qué iba a hacer, si iba a irme a vivir sola, si iba a empezar de cero, cómo voy a responder por el colegio de mis hijos, ahora quién va a pagar pensión, ahora quién va a pagar rutas, porque pues en ese momento, digamos que mi estabilidad económica en ese instante era buena. Él era un buen papá en ese entonces, no, no se le puede quitar que era muy excelente, muy buen papá. Eh, y era empezar a darle solución a algo que para mí en ese momento pues era demasiado grande y no sabía por dónde iba a comenzar.
sea, empezar a tomar decisiones sí, y empoderarte y hacerte dueña de toda la situación. y empezar a, sí, digamos que en ese momento era responder por todo lo que yo estaba teniendo en ese momento económico con él, no tanto o sea, por mí ni lo mío, sino lo de mis hijos. Okay. Y en ese momento estabas viviendo en Granada, te Sí, sí, entendí. señora, en ese momento. Y tener que enfrentar esa situación de, bueno, ¿cómo me voy a organizar y qué voy a hacer? ¿Cómo llegaste entonces a Cibaté? Bueno, el tema de Cibate, bueno, yo pasó ya un lapso de tiempo, conseguí un apartamento en Granada pequeño, me fui a vivir con mis 3 hijos, ellos siguieron estudiando normal. Eh, por supuesto, pues él nunca separó lo personal conmigo y lo mezcló con los niños, que nada tenían ellos pues que ver en la situación. Sí, fueron días amargos, como lo que acabo de probar, ácidos, días fuertes, pero soy fiel creyente que Dios nunca suelta la mano y Dios siempre está. Eh, Llego a Cibaté porque por una red social conozco a quien hoy es el papá de mis 2 hijas. O sea, vuelves y te enamoras. Mm, bueno, yo estaba en pues enamorarme como tal. Una ilusión, Estaba, dejémoslo en una estaba en ilusión. un momento, digamos, débil, porque independientemente de lo que yo, o sea, viví con el papá de mis hijos hombres, eh, pues él había sido mi primer amor y era el amor de mi vida. Ujú. Cuando yo terminé mi relación, todavía había amor. Había mucho dolor, había mucho daño, pero había amor. Y para mí no fue fácil, digamos, soltarlo por completo. Muchas veces intenté volver, lo intenté, lo pensé. Cuando ya me vi allá en el abismo, que no podía resolver ciertas cosas y no encontraba quien me diera la mano, intenté volver con él, pero también había ese algo que me decía que no y me jalaba al otro lado. Entonces, como Que que, sea, no vamos a no, volver a repetir exacto. esa historia. Sobre Entonces, todo de maltrato, ¿no? siempre tuve en mi mente, no quiero, o sea, no quiero más esto para mis hijos, no lo Sí. quiero. Y yo creo que eso fue eh, como la voz interior que más me ayudó a no Sí. recaer y a no volver. Siempre dije, juepucha, si pude, puedo y seguiré, o sea, voy a poder y saldré adelante con mis hijos. Llegó esa persona a mi vida, A través de las redes a sociales. través de las redes sociales llegó esa persona a mi vida y llegó a tratarme bien, a hablarme bonito, a volver a que yo volviera a creer en mí, a tener autoestima que la había perdido, la tenía por el piso totalmente. Eh, y empezamos a hablarnos, empezamos Okay. a escribirnos, empezamos a hacernos llamadas telefónicas y de repente en una de esas llamadas eh, me invitó a Bogotá. Vine a Bogotá, tuvimos ya un contacto, digamos que Físico, presencial. físico. Compartimos ese día una cena, hablamos, yo me regresé para Granada y digamos que la relación siguió así. Nos Siguió su. escribíamos, nos llamábamos, eso. Eh, en una visita que volví y le hice, eh, pasado un mes después, me doy cuenta que estoy embarazada. Y ahí cambia todo. Y ahí pues cambió de nuevo mi vida. Ya era Le el cuarto aviso, embarazo, o sí, sea. era mi cuarto embarazo. Eh, Muy curioso porque siempre que quedé embarazada, o sea, las veces que yo quedé embarazada de mis hijos, siempre le pedí a Dios que no me diera hijas, mujeres. Pero en esta ocasión. Siempre lo pedí. Y yo estaba embarazada y yo decía que no sea una niña. Cuando me decían ya lo último es un niño, yo, ay, resulta que en esta ocasión fue diferente.
Llegué, bueno, quedé embarazada de la niña, hablé con él, nunca me dijo no, desde el día uno me dijo, claro, la vamos a tener, yo la conocí con sus hijos y lo acepto con sus hijos. Y entre charla y charla tomamos la decisión de que yo pues me vendría a vivir a Cibate. Hasta ahí todo iba bien. Hasta ahí todo perfecto. Eh, Cuando yo tomé la decisión de venirme a vivir a Cibate, traía más o menos 2 meses y medio de embarazo, creería yo. Eh, Me traje mis hijos. En un comienzo se vinieron los dos menores y el mayor se quedó con su abuelita paterna. ¿Por qué? Porque él lo decidió así. Para mi hijo mayor, su abuelita paterna lo era y creo que lo sigue siendo todo. Entonces, llego a vivir con él sin saber que pues iba a llegar a vivir a la casa de sus papás, con su familia. Y ahí empieza un caos. Comienza lo que tú llamas como ese otro infierno. Como ese otro, o un infierno, o una prueba más, o un desafío más, bueno, no sé cómo llamarlo. Empiezo con un embarazo de alto riesgo, donde voy a mis controles y todo el tiempo los médicos me decían, probablemente no, esa bebé no va a nacer, probablemente hay que hacer no sé qué, hay que hacer un reglado, hay que hacer no sé qué. Bueno, llegué al octavo mes y sí nació, digamos que unos días antes, pero pues gracias a Dios nació sanita, nació bien y pues nació una niña. Una niña que llegó a cambiar mi vida, a cambiar mi pensamiento y a cambiarme como mamá. ¿Qué cambió? Cambió mi corazón. Yo vengo de una, digamos que de una familia donde somos tres hermanos y yo soy la única mujer, pero mi mamá siempre, digamos que ha estado más con mis hermanos. Entonces, vengo de una mamá ausente en muchísimas cosas, en muchas cosas. De mi mamá nunca supe qué fue, por ejemplo, cómo utilizar algo tan sencillo como una toalla higiénica. Nunca lo supe. Yo solita lo aprendí. Eh, de mi mamá nunca supe qué fue que se sentara y me hiciera una colita, Ok. ¿sí? Me colocara una hebillita. Nunca pasó. Entonces, ella llegó a enseñarme que eso sí, o sea, que eso sí se podía hacer y que eso sí se puede hacer. Ella llegó a encontrar ese lado, ayudarme a encontrar ese lado femenino y ese lado bonito que tenemos las mujeres. No solo cambió mi vida, sé que cambió la vida de su papá, porque aunque hoy él y yo no vivamos, es un buen papá. Ella llegó a cambiar la vida de sus hermanos. Y 2 años después llega mi otra hija. Eh, una vida pues que viví durante muchos años con los papás de él, donde muchísimas cosas pasaron. Ya regresa mi hijo mayor a vivir con nosotros, empiezan a estudiar. Hablo en este momento sin ningún apoyo económico por parte del papá. Y ahí es donde comienza que tú comentabas que viviste unos años difíciles de necesidades, de mucha falta de... Llegar ahí fue poder tener la valentía de sentarme frente a alguien y decirle, ahí aprendí que es acostarme sin comer, ver a mis hijos dormir en el piso, aprender a verlos a ellos con necesidades, a decirme, mamá, quiero comerme un helado y no podérselos dar, a ver cómo llegaban con un banano, por ejemplo, Sí, y se lo daban a mis hijas
Mientras tanto, pues ellos miraban. Y ahí viví mil cosas que tal vez en ese momento fueron terribles, pero que hoy las agradezco. Y esta canción. Hay doctrinación a la vez, dictadores de piedad que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras sociales en las redes y en el bar. Ay, ay, ay. Hay extraños que por años ocultaron la verdad, viviendo de dolor. Ay, yo me voy a refugiar. ¿Qué te dice esta canción? Esa canción me dice todo. Esa canción es todo lo que significan mis hijos para mí. Ellos son ese oasis, ese abrazo que a veces cuando llego con miles de cosas, por ejemplo, de mi trabajo, es lo que hace que yo todos los días me levante con más y más y más berraquera y más fuerza para seguirlo sacando adelante. Hoy me siento orgullosa de mí misma por lo que he logrado con ellos. ¿Me arrepiento de cosas? Sí, de muchas. Pero pues creo que ya lo hecho está. Devolver el tiempo no puedo, no lo puedo hacer. Y en esas circunstancias que tú dices que viste a tus hijos sin tener dónde comer, dónde hacer las tareas, dormir en el suelo, ver que dividían la comida y le dan unas cosas a tus hijas, pero a tus hijos no, ver toda esa situación tan apremiante sin el apoyo del padre de tus primeros hijos, de pronto tu segundo compañero tampoco te apoyaba. ¿Qué papel vino a jugar esta señora Fernández o la abuelita de tu hijo? ¿Qué rol jugó en tu vida? Ella nunca estoy de acuerdo. Ella es la abuelita de mis hijos, De los de tres los hijos. tres hombres. Sí. Nunca estoy de acuerdo, pues que yo, digamos, me viniera para Cibate a vivir y me los trajera. Más sin embargo, con el pasar del tiempo, ella empezó, digamos, que a ceder un poco y en una visita que nos hizo, pues ella misma se percató. ¿Por qué fue la visita? Porque tomamos la decisión de que los niños hicieran la primera comunión y ella vino a su primera comunión. Y ahí se dio cuenta Y ahí se percató pues de la situación. De ahí no soltó nuestra mano desde el día 2, desde el día que se fue. Entonces, fue como un angelito, ¿no? y creo que lo sigue siendo. Ya no está físicamente. Eh, un cáncer de colon se la llevó, no la quitó, desafortunadamente, hace unos años. Eh, y por supuesto, desde ese entonces, pues mis hijos volvieron a quedar, digamos, solos o desamparados en ciertas cosas. No hablo solamente de lo económico, hablo de lo que ella significaba y sigue significando para ellos y para los tres. Sé que la ausencia de ella marcó la vida de los tres terriblemente, y ella llega a ayudarnos. Entonces, ¿cómo llega a ayudarnos? La primera ayuda fue un camarote para que ellos durmieran en cama y no en piso. Pasando los meses, empezó a girarme para que en un almacén de a poquito yo fuera apartando un comedor para que ellos tuvieran donde comer y una sala que costaba de 2 mueblecitos, una mesita y un sofá para que tuvieran donde sentarse a ver televisión. No, fue cambiando la situación. Fueron cambiando las cosas, poco a poco fueron cambiando las cosas. Eh, aunque mi relación seguía también ahí como con su, digamos que con su problema. Convivir con más gente cuando uno no tiene, digamos, los mismos pensamientos,
y uno permite o forma una relación y permite que otras personas se involucren en esa relación, pues no es sano, no es bueno. Y eso más que nada pues hizo que esa relación, digamos que se terminara de fracturar o de acabar. Eh, pues no conocía a mucha gente en Cibaté, no me conocían, entonces pues yo nunca había trabajado. Llega mi quinta niña, mi quinto hijo, que es una niña que en este momento tiene 11 años, y llega mi Vale siendo 7 meses una. Ujú. Entonces, ella es una niña súper pila, nació pues mucho antes de tiempo, fue una niña canguro, con muchas necesidades también. Fueron 2 embarazos de muchas necesidades, de quererme comer algo y no pude, se me acercaban 3 días para el parto y no tenía, Siempre como sobreviviendo, ¿no? como llevando el día a día a lo que Dios provee, o sea, en el momento en el que Dios provee, ahí era y ya. Pero después de este angelito que fue la abuelita de tus hijos, llega otro angelito que es el que te abre la oportunidad de empezar a trabajar. Sí. En la escuela donde estudiaban mis hijos, su primaria, conocí a una profesora cristiana. Dios me la colocó en el momento justo, el día justo, y ella y yo empezamos una amistad, una relación, a hablarnos, a contarnos, pasados los días y las semanas, ya con confianza, pues yo empiezo a contarle mi situación. Y ella es la que te ayuda a Y buscar es trabajo. ella la que me conecta con otra persona para un trabajo en un colegio, que es donde hoy laboro en servicios generales. Y eso te ayudó, pues, obviamente, a cambiar toda tu Eso historia. cambió mi vida. Sí. Eh, un día le comentaba a alguien y esa persona me decía, ¿pero le cambió en qué? Entonces gana un mínimo. Un mínimo no es nada. ¿Quién sobrevive con un mínimo? Y yo le dije, yo, mis hijos y yo. Y para mí, yo creo que es lo mejor que me ha pasado. Me conmueves con eso porque la gente, uno suele a veces ser despectivo y decir eso, ¿quién sobrevive? Y tú con esta sonrisa que muestras dices, yo sobrevivo y Yo mis hijos. sobrevivo con mis hijos. Con ese niño. Que sí me veo alcanzada, claro. Porque vienen cosas imprevistas. De pronto uno a veces dice, no, de ese mínimo yo pago arrendo, pago servicios, me quedan 400.000, ¿sí? Sí. Con eso medio merco, digo medio, porque Sí. pues realmente fue pucha, y mañana qué hago si tengo que pagar los transportes para irme a trabajar. Uh-huh. Y mañana qué hago si las niñas y Nicolás van a empezar a decirme, mamá, es que me pidieron la cartulina, la fotocopia. Pero Dios sigue poniendo en mi camino gente maravillosa. Y llegué a mi trabajo y pasado unos años conocí a la coordinadora. Y creo que siempre nosotros hablamos de ángeles y no los imaginamos, tal vez. Pero cada vez que yo llego a ese colegio, veo a mi ángel sentado en esa oficina. Es el ángel más mío que, o sea, más de mis hijos que mío. Qué bendición, ¿no? Y ahí, con todo eso que nos has venido contando de cómo has pasado, dos relaciones muy duras, muy difíciles, de maltrato, cómo han llegado esos ángeles a tu vida que te han ayudado, ¿qué aprendiste en todos estos años o qué has aprendido eh, de sobrevivir y de estar ahí como al día a día? He aprendido tantas cosas, Liri, que a veces uno se queja de nada. He aprendido que sí se pueden lograr las cosas, sí se puede empezar de nuevo. En este momento de mi vida no estoy lista, no estoy preparada y no me hallo a devolverme donde mis papás. Hay algo que tengo en mi corazón y en mi cabeza y solo le pido a Dios salud todos los días y es lograr tener una casa donde yo, o sea, más que mía, sea de mis hijos. ¿Cómo? No sé cómo lo voy a lograr.
Con Sé otro que no es angelito. fácil, sé que, bueno, no sé, estamos hablando de muchos millones, de muchísima plata, pues, pero no sé, o sea, algún día sé que Dios no lo desampara a uno. Y he aprendido que uno, pues, no puede estar sometido a cosas donde uno no es feliz. Es súper importante, no estar sometido donde realmente no es feliz y saber cuándo salir de ese tipo de situación, ¿no? Y saber cómo salir también para no caer y repetir la historia. Fíjate que lo que tú cuentas es que buscaste como una salida, como un escape cuando te enamoras por redes, pero finalmente no, fue una forma de escape que de pronto no fue la más bonita o la más adecuada en ese momento, pero finalmente fue un escape. De pronto habían muchas más, Sí. pero en ese instante pienso que fue la primera y la única que tuve en ese instante y la tomé. No me arrepiento porque están mis hijas y vuelvo y lo repito y cuantas veces sea necesario, ellas cambiaron mi vida y cambiaron mi pensamiento y sé que el de mis hijos también. También decías, o lo que te entendí, es que siempre tuviste una madre ausente y digamos que no es una relación sana que tú mantienes a la distancia, pero ¿has podido sanar esas heridas de la infancia? No, Lili, no las he sanado. ¿Cuándo las sanaré? No sé. Ya en el proceso, me imagino. Pido a Dios, sí, que me ayude a alivianar, es mi mamá, la quiero porque es mi mamá, me dio la vida, es mi mamá. Sé que ella viene también de una infancia dolorosa, una infancia también de golpes, de maltratos, de papá ausente, y tal vez ella repitió su historia conmigo. Y ahí llegas a un punto importante porque has dado dos pasos fundamentales. Primero, reconocer que tienes heridas. Segundo, decir, bueno, voy a sanarlas o voy a trabajar para sanarlas. Y entonces cuando vemos esta situación que tú dices que tu mamá probablemente repitió la historia contigo, ¿tú has repetido esa historia o ya cortaste el ciclo? No, yo corté el ciclo. Eso me ayudó a no repetirlo con mis hijas. ¿Ya? Sientes que no has repetido la No, historia. no. Y sigo orando y sigo pidiéndole a Dios que me ayude a no caer en lo mismo, a no equivocarme con mis hijas, a que me muestre y con mis hijos, pero sobre todo con ellas, sobre todo con mis hijas, porque yo no quisiera jamás que ellas vivan y pasen por lo que yo ya viví y ya pasé. Entonces, pues repetirlo con ellas no sería lo justo. Y sanar, creo que a pesar de tantos años que han pasado, aún me falta para sanar, para olvidar, porque son cosas que están en mi corazón y en mi mente todo el tiempo. Y ahí entonces, después de contarnos esa historia, ¿tú qué le dirías hoy a esas mujeres o a esas personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar y que de pronto están viviendo esa situación por la cual tú pasaste, ¿no? De tratar de escapar de un maltrato, de ver a los hijos de pronto sin unas condiciones básicas para vivir, que no tienen una relación sana con su mamá o su papá. ¿Qué les dirías? Que sí se puede empezar de cero. De nosotros depende y tenemos que ser conscientes que de nosotros depende nuestra felicidad, solo y exclusivamente de nosotros, de nosotras mismas, de nosotros mismos, depende la felicidad. Yo pienso que por más necesidades que encontremos en el camino, por más obstáculos, a veces lo material no lo es todo. Que se necesita, sí, pero no lo es todo. Yo hoy soy feliz con mis hijos. ¿Y tenemos necesidades? Claro que sí las tenemos. Y claro que sí repito lo mismo, porque hay días que me levanto y digo, pues pucha, ¿y hoy qué voy a hacer de almuerzo? No hay ni arroz, o tengo arroz pero no tengo aceite. Pero llega el momento y a las 2 horas, se solucionó. ¿Cómo? No sé. No sé cómo se soluciona. A lo que es la confianza, la fe y el creer, Y ¿no? yo digo que más que cualquier otra cosa es
es aferrarnos a Dios. Y sí se puede, claro que sí se puede. Podemos volver a empezar, podemos arrancar de cero, podemos cumplir sueños, podemos lograr metas, podemos, sí podemos. Y después de toda esta lección que nos dejas tan bonita y que me llega al corazón y me conectó con muchas cosas, ¿por qué no dejarse para después? ¿Por qué no dejarse para después? Porque debemos priorizarnos. Debemos priorizar nuestras necesidades. No debemos de dejar las cosas inciertas a un futuro, sino vivirlas ya. La vida es un instante, es un abrir y cerrar de ojos. Hoy yo estoy aquí sentada y mañana no sé qué pueda pasar. Es vivir el ahora y el presente. El futuro es incierto y el no dejarnos para después significa retroceder muchas cosas que podemos lograr, que podemos hacer, que podemos poco a poco, y yo siento que las que somos mamás sabemos que esos motorcitos son el impulso más fuerte que tenemos para continuar. Dani, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por esa energía tan bonita que tienes, por esa actitud y sobre todo por esas lecciones de vida que nos dejas el día de hoy. A usted, Lili, muchísimas gracias por la invitación. Soy feliz, un sueño hecho realidad. Conocerla en Sonrisas con Propósito también. Muchas gracias. Soy Lili Matallana y este es mi podcast No te dejes para después. Hemos llegado al final de este episodio y te espero cada jueves a las 6 p.m. con una nueva historia en este espacio dedicado a mujeres que con valentía y determinación han superado barreras y han transformado sus luchas en fuerzas de cambio. Acompáñame y encuentra la motivación que necesitas para seguir adelante, porque tu camino también puede ser una historia que inspire. No te dejes para después. Tus decisiones pueden cambiar tu vida hoy.